Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payananita de Agenda Nacional, que prestigia con la presencia de nuestra amiga, la doctora Cristina Aguiar, internacionalista, jurista internacionalista. Muchas gracias. Queríamos y le solicitamos que nos ayudara a enfocar esa situación que nos está creando las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, el señor Brewster. Ayer comentaba yo con el Blanco Fernández, el doctor Andrés Blanco Fernández. Don Blanco, ay sí, gran amigo. Es un gran que amigo. Para mí, el señor Brewster no representa al pueblo norteamericano, sino a la plutocracia norteamericana, la que ha desgobernado a esa nación, que es una nación que se fundó a base de unos principios que están siendo abandonados. Sí. O han sido abandonados. Bueno, han sido muy socavados por una serie de cosas que han intervenido últimamente y sobre todo por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí, bueno, yo cité precisamente que la Corte Suprema de Estados Unidos acababa de quitar el límite a las contribuciones económicas en las campañas políticas, con lo cual está entregando la política norteamericana al gran capital. Completamente, sí. Eso va a ser una subasta. Entonces yo mencionaba que como testimonio de ese desvío, el expresidente James Carter había escrito un libro y yo lo traje hoy para enseñarlo, donde él da testimonio. Esta es nuestros valores en peligro. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hay que reconocerle al presidente Carter que él se jugó su carrera política cuando le cumplió a Panamá devolviéndole el canal. Devolviéndole el canal, sí, eso es así. Sí. Eso es así. Pero ahora tenemos una situación que el embajador de Estados Unidos se reclama que tiene el derecho de intervenir en asuntos RD. Mira este titular. Bueno, ese titular es bastante Entonces afligente. queríamos que usted nos ayudara a entender cómo era posible que este señor pudiera dar esa declaración. Hay aquí dos cosas. Primero, vamos quizás a contemplar lo que dice el derecho internacional general sobre el intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Tomemos primero la Carta de las Naciones Unidas porque esa es la organización universal de carácter político y es el derecho internacional vigente. El artículo 2 de la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas habla del principio de la igualdad soberana de los estados. Después, más adelante, cuando va diciendo cómo se entiende ese principio de la igualdad soberana de los estados, dice el artículo 2.7 que nada en la Carta de las Naciones Unidas autoriza a ningún estado a intervenir en los asuntos internos de otro estado. Bien, es verdad que ese principio ha sido flexibilizado con el tema de las intervenciones a carácter humanitario. Toda la doctrina en el derecho internacional no es unánime en cuanto al valor normativo del principio de intervención humanitaria. La doctrina no es unánime. Por consiguiente, existe esa flexibilidad, pero la doctrina, una parte de la doctrina no está de acuerdo y reclama que ese tipo de intervención humanitaria solamente puede ejercerse con el consentimiento del Estado en el territorio del cual pretenden intervenir por razones humanitarias. Estamos hablando de los derechos humanos. Sí, es cuando se verifican violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, esa doctrina, que fue una doctrina que propuso Bernard Kouchner, que fue ministro de Salud Pública y ministro de Relaciones Exteriores de Francia, de la intervención y el derecho y la responsabilidad de proteger. Es decir, proteger a todos estos grupos vulnerables a quienes se les estaban violando masivamente sus derechos humanos. Sin embargo, esa doctrina no encontró ninguna aplicación válida en Ruanda.
o sería que después de Ruanda la doctrina elaboró este nuevo componente, ¿verdad?, de los principios internacionales, porque Ruanda pasó porque justamente, pero Naciones Unidas estaba ahí y no intervinieron, 800.000 muertos fue el resultado. Los Balcanes tuvo que intervenir Estados Unidos para que la guerra se terminara. O sea que la responsabilidad de intervenir, sí, dónde, quién, cuánto. En Naciones Unidas se produjo un debate sobre eso y habían 3 grupos. Los Lightman, de lo que decía que sí, que la comunidad internacional tenía la responsabilidad y el deber de intervenir. Un grupo que decía que bajo ningún concepto, porque esos son asuntos internos del Estado, y el otro grupo que decía que con el consentimiento del Estado para determinar cuál tipo de medidas era que se iban a adoptar en una semejante intervención. Pero esto es un caso extremo. Este es el caso de los asuntos humanitarios, es decir, cuando hay poblaciones en peligro de muerte, que están siendo asesinadas, cuando se están violando una serie de derechos humanos, el primero el derecho a la vida, después la integridad física, la libertad de circular. Tengo entendido que las Naciones Unidas ha hecho una diferencia en su organización interna de los aspectos que conciernen a ayuda humanitaria, de aquellos que conciernen a persecuciones de tipo político, ideológico, racial, etcétera. Porque hay una organización, o sea, hay una entidad que se llama ACNUR, que maneja los temas de los refugiados. Sí, los temas de refugiados de guerra, refugiados de persecuciones políticas, raciales y religiosas. Sí, sí. Y hay entonces una oficina de coordinación de ayuda humanitaria. Sí. Ese es cuando hay un desastre. Sí, y generalmente un desastre de la naturaleza. Por causas naturales, desastres naturales. Se ha estado asimilando lo del tema de la ayuda humanitaria también en caso de conflictos internos, de guerra civil, enfrentamiento armado, porque hay poblaciones que quedan atrapadas entre dos grupos beligerantes y por consiguiente a esa población que se queda de repente sin alimentos, sin suministro de cosas básicas, se le abre un corredor para ayudarlos con alimentos que por vía aérea los tiran en el territorio, etcétera. Pero bueno, esos son los casos extremos. Perdóname, para ir orientando el tema de lo que ahora está sobre el tapete, que es la acusación, una nueva acusación contra la República Dominicana de crear apatridía. Pero no es una nueva acusación, ellos están simplemente reconduciendo un argumento que ya utilizaron desde que la sentencia 168.13 fue fallada por el Tribunal Constitucional. O sea, ese argumento no es nuevo. Y algo más, 8 días después del terremoto del enero del 2010 en Haití, lo que vino aquí no fue la Oficina de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, vino ACNUR. Sí, porque ellos quieren darle a los haitianos específicamente el trato de refugiados. Eso ya es una visión política y no jurídica, pero claro, una distorsión de la realidad. Claro, porque esa es una interpretación política finalmente de una realidad que es una realidad jurídica. Los haitianos que salieron de Haití por el terremoto no pueden ser considerados verdaderamente como refugiados, porque el término refugiado está definido en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el asilo político. Ahí es que está definido el término refugiado. Por consiguiente, en este caso, que se trata de un desastre natural, nosotros los admitimos en nuestro territorio de manera obviamente temporal, para ayudarlos a paliar las consecuencias de ese desastre natural, pero no pueden tener bajo ninguna consideración y sobre todo del derecho internacional vigente que ellos están tratando de cambiar, porque a fuerza de estas interpretaciones ellos lo que quieren es hacer adaptar la práctica de los estados y hacer nacer de ahí una regla consuetudinaria. El derecho consuetudinario es la práctica de los estados, tiene 2 elementos, que es la práctica de los estados y el opinio iuris. El opinio iuris es la conciencia que tienen los estados de que esa práctica
constituye una norma de derecho. Pero mire, Entonces, amiga, yo busqué y obtuve en el internet la resolución que crea ACNUR sí, y define muy bien que ACNUR actúa solamente cuando hay casos de refugiados de guerra, los especifica a sí mismo, y de persecuciones de tipo ideológico, religioso, o sea, le da su contexto. tiene un mandato específico, claro. No hay capacidad posible de interpretar. No, lo que pasa es que uno se pregunta, ¿y entonces quién trajo a ACNUR? Porque el señor Vargas Llosa, que vino entonces con ACNUR, fue el que inició el movimiento internacional. Sí, pero ACNUR no puede estar en el territorio de la República Dominicana si el gobierno de la República Dominicana no se lo permite. Porque a Naciones Unidas llega con sus agencias, pero un cierto número de agencias. La República Dominicana puede siempre decir, tiene la libertad de decirle a Naciones Unidas, esa agencia yo no la quiero en mi territorio. Eso es así, y de la pregunta que yo me hacía siempre, es que ACNUR hizo actos de presencia en el país 8 días después del terremoto, y uno decía, bueno, pero ¿por qué han enviado a ACNUR? Cuando esta es una situación de emergencia de la naturaleza. Ajá, desastre natural. Bueno, pero de repente en una intervención del presidente Medina en Guatemala, encuentro yo que él admitió que había sido el gobierno dominicano que pidió la asesoría de ACNUR. Bueno, entonces, esas son de las cosas que suceden quizás por un exceso de buena fe, de decir, bueno, esta es una agencia especializada en el manejo de movimientos poblacionales debido a causas X que tienen connotación humanitaria, quizás ellos nos van a asesorar. Este tipo de cosas, de decisión, hay que pensarlas muy bien, porque esas son cosas que tienen consecuencias. Y aunque el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas dice que nada autoriza a un Estado a intervenir en los asuntos internos de otro, sabemos que en la práctica eso no se lleva a cabo. No, y además las grandes potencias siempre han tenido. Claro, ellos pretenden, porque es la pretensión de tener, como se dice en francés, un droit de regard, como el derecho de vigilar. En la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos se repite el mismo principio de que un Estado no puede intervenir en los asuntos del otro. Entonces, si eso es así, públicamente ningún representante diplomático puede reclamarse del derecho de intervenir en los asuntos internos del país a donde está acreditado. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 1961 tampoco le da esa latitud, al contrario. El representante en el artículo 4 de la Convención están determinadas las funciones del agente diplomático y a más alta razón el jefe de misión diplomática, que tiene que recabar información, puede conversar, etcétera, tiene una función de representación. O sea, nosotros podemos, si el gobierno tomara la decisión de hacerlo, porque depende que sea el gobierno que lo haga, de reclamar al gobierno del señor Brewster que llame al orden a su embajador, o sencillamente el gobierno puede pedir que se vaya, sí, que se lo saquen de aquí. Claro, eso es, en derecho eso es así, porque nada en derecho internacional asiste a este representante diplomático en su posición de que él sí tiene derecho a intervenir en los asuntos de la República Dominicana. Él se apoyará en otros parámetros, pero no en el derecho internacional. ¿Y cómo nos defendemos de esto otro? El señor Vargas Llosa, en este caso estamos hablando de Mario Vargas Llosa. ¿De Mario Vargas Llosa? ¿O del padre? No, del hijo. Él fue el hijo. Sí. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados, ACNUR, en Londres. Ahora está en Londres, yo no sabía que él estaba en Londres, yo creía que era Mario Vargas Llosa. No, yo creía que lo habían mandado para Burundi, un sitio así. Sí, debía ser, ¿verdad? Sí.
planteó ante una sesión del Grupo Legislativo sobre Derechos Humanos en el Parlamento londinense reanudar las presiones contra la República Dominicana para terminar lo que el juzgado constituye, el juzgado, una situación de apatridia en el país. No, eso no es... Entonces le salió al paso nuestro embajador Federico Cuello, sí. Muy activo en la defensa del país. Sí, él en eso él está muy claro, porque ya yo he tenido la ocasión de conversar con él. Eso es una barbaridad. Que él haya ido ante el Parlamento inglés, sobre todo de la Casa de los Comunes, a pedir presiones contra la República Dominicana es verdaderamente inadmisible, porque justamente el Reino Unido es uno de los países que manifestó su apoyo a República Dominicana en la aplicación de su legislación interna. Aquí yo no entiendo esta actitud. En el mundo hay tantos conflictos, tantas situaciones donde tanta gente está sufriendo. No, pero el único país al que quieren presionar es a la República Dominicana. Si República Dominicana se deja agarrar el lado flaco, o sea, no vamos a terminar. Aquí no hay apatridia. Aquí se ha documentado a las personas conforme al derecho interno. El derecho internacional les reconoce a los estados el ámbito de competencia de determinar libremente quiénes son sus nacionales conforme a su legislación interna. ¿Qué le parece ese titular? Así, embajador de Estados Unidos pide documenten a dominicanos, pero ¿cuáles dominicanos? Sí. Porque ¿cuáles dominicanos? Él no puede pretender que la República Dominicana reconozca el jus soli a la americana, porque esa no es nuestra tradición constitucional. Si ellos tienen el jus soli y acogen a todo el mundo, las mujeres van a dar a luz a los Estados Unidos para que los hijos sean norteamericanos. Ese es el problema de los Estados Unidos. La República Dominicana tiene básicamente como modalidad de transmisión de la nacionalidad el jus sanguinis, y el jus soli existe con condicionantes. Yo, a mi gusto, el jus soli debió de haber desaparecido para siempre de nuestra Constitución. ¿Por qué? Por esa bomba de tiempo que nosotros tenemos al lado. Sí. Y ese cruce que permanente. Tenerlo siempre presente. Que hay que tenerlo presente, y de ese cruce permanente de la frontera. No hemos hecho nada por segurizar la frontera. Mientras no se le ponga atención al tema de la frontera porosa, que tiene, según ellos mismos, 80 y pico de 81 lugares de paso. O sea, es como el tonel de la Ardanaides. El tonel de la Ardanaides le echaban y nunca se llenaba. Pues esto es igual. Esa frontera es el equivalente del tonel de la Ardanaides. ¿Y qué le parece entonces esta inclusión en este otro tema? Donde él dice corrupción es el mayor problema del país. Bueno, él está dando también ahí su opinión personal, él está interviniendo en los asuntos internos, él está... La Convención de Viena no contempla en ninguna parte que un representante diplomático pueda públicamente expresar su opinión sobre los asuntos internos del país. Pero es que esta no es solamente una opinión, es una acusación que yo debo decir que es verdad. Sí, pero no le toca a él. No le toca a él. No le toca a él. Y yo digo que es verdad porque el Contralor General de la República acaba de declarar que el 70% de los funcionarios del gobierno no ha hecho su declaración de bienes. Y lo que dice la ley que exige la declaración de bienes es que el funcionario que no lo hace debe ser destituido. Entonces, obviamente, hay una situación de la cual el gobierno debe dar una explicación. Sí, entonces, pero que venga el embajador ahora a crear un motivo para él entonces tomar una posición como la que está haciendo, de reclamar, y yo vi, parece que en una parte del discurso, le decía a los dominicanos que nosotros debíamos ser, como tener otra actitud con relación al problema. Ah, sí, él encontró que la sociedad dominicana es muy blanda con el tema de la corrupción, como que no reacciona suficientemente con vehemencia para tratar los temas de la corrupción. Yo estimo que verdaderamente no es a un representante diplomático del país XYZ de expresarse en esos términos en los periódicos, en discursos oficiales. No,
Eso está totalmente fuera de orden, no está contemplado en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961, y el representante diplomático que lo hace se está apoyando en otros parámetros que no son los del derecho internacional. Yo vi una declaración hoy en la prensa, pensé que la había tomado de Finjus, que le está exigiendo a la Dirección General de Impuestos Internos, aquí está, que investiguen a los ricos que no pueden identificar el dinero que tienen. Eso es un poco la respuesta a la acusación de los políticos ricos. Sí, Porque, en Francia existe un concepto que es el de signos exteriores de riqueza, que el fisco lo toma como parámetro para entonces taxar. Si usted hizo una declaración ridícula, pero usted anda en un BMW, en un Rolls Royce, tiene una casa de playa, un apartamento en un penthouse, y una mansión. Tiene una mansión, esos son signos exteriores de riqueza, y entonces automáticamente el fisco taxa sobre esos signos exteriores de riqueza, porque consistía el fraude fiscal en hacer una declaración donde las entradas y las salidas, o sea, todo lo que había que pagar y el pasivo, se compensaban, y resulta que yo no tengo un activo fiscal sobre el cual yo tenga que pagar impuestos. Caían siempre por debajo del límite de imposición o en la imposición mínima. Y entonces el fisco comenzó a implementar esa doctrina de los signos exteriores de riqueza. Hay muchas otras tipificaciones, ¿no?, de ilícitos concernientes justamente al enriquecimiento ilícito, a todo ese tipo de cosas. La gente que no puede justificar la fortuna porque ni le heredó, ¿verdad? Ni se sacó el premio. Ni se sacó el premio de la lotería o de la lotería de las Islas Caimán. Entonces, bueno, tiene que dar algunas explicaciones sobre el origen de esos dineros. Sobre todo la gente que está en posiciones que son posiciones públicas, porque en las posiciones públicas es donde se trata con el dinero que viene del bolsillo de los contribuyentes. Bueno, pero ese sería el caso del expediente que yo entiendo que manejó mal la Procuraduría General de la República frente a Félix Bautista, porque entiendo yo que invirtió lo que debió ser el procedimiento a seguir. En lugar de que la Procuraduría General de la República se empeñara en buscar pruebas para demostrar que Félix Bautista se había enriquecido indebidamente desde la posición pública, tenía que venir al revés, es decir, de los bienes que usted tiene, estando en función pública, usted debe ahora dar una explicación de cómo lo hizo, creo yo. Sí. Y en lugar de hacer eso, al ponerlo al revés, cayó en la situación de que se consideró que no había reunido suficientes pruebas. El problema es que yo no sé. El tráfico de influencia deja muy pocas rastros, ¿no? Bueno, y ahí yo no sé tampoco si cabe el que se revierta la carga de la prueba, porque en este caso es una reversión de la carga de la prueba que está permitida en algunos casos solamente. Y ahí yo no sé, porque no me he detenido a estudiar eso con atención, si era permitido revertir la carga de la prueba. Yo creo que hay alguna disposición constitucional sobre el tema de la función pública. Y no siempre sería así en los casos de funcionarios, el que un funcionario aparezca con una riqueza visible, ostensible, que él se vea obligado a explicar de dónde ha sacado esa riqueza, o sea, que él sea el que tenga. Lo que pasa llama es que la inversión de la prueba, ¿no? Sí, la inversión de la prueba. Lo que pasa es que la realidad es que en República Dominicana nosotros hemos ido acomodándonos desde hace mucho tiempo a la idea de que cada partido que sube al poder crea una élite adinerada para, si tienen que salir del poder, no tener que buscar dinero. No tener que buscar dinero y poderse financiar. Esa práctica viene
hasta de cuando el doctor Balaguer, porque se repartían las contratas, etcétera, y cuando se necesitaba algo para el partido, para vayan a ver a fulanito. Entonces fulanito tenía que redituar. Pero una cosa es tú crear riqueza entre manos de terceros, usando la capacidad de adjudicar contratos de la naturaleza que sea. Y otra cosa es que siendo usted funcionario, sí, y administrando esa capacidad de otorgar contratos, usted aparezca con una riqueza. Sí, eso es verdad, pero ojo, eso no pasa nada más aquí, esto es una cosa que desafortunadamente se ha extendido prácticamente a toda la América Latina. Ya vimos lo que pasó en Guatemala, en Costa Rica todavía está un expresidente preso por el tema del manejo de los dineros, las sumas que se aceptan, los negocios que se pueden hacer a partir del poder. Y yo creo que eso es algo que de verdad, verdaderamente debería estar proscrito. Si usted está en el poder es para servir, no para servirse. Porque sí, la verdad es que en eso yo soy estricta, en el sentido de que no se puede permitir en una sociedad X, Y o Z que las personas que el pueblo les concede el mandato de administrar la cosa pública en beneficio de todos, en beneficio de ese pueblo que fue en beneficio de ese pueblo cuyo sufragio les permitió, ha puesto su confianza en ellos para la administración de la cosa pública, puedan de una manera así tan poco elegante favorecerse ellos mismos. Esa es una perversión de la democracia. Esa es una perversión de la democracia. Definitivamente. Sin yo creo que en el caso de Guatemala estamos ante la presencia, y no solamente en Guatemala, en el Brasil también. A Brasil Lula está siendo perseguido internacionalmente con la acusación de tráfico de influencia en 2 países, Cuba y República Dominicana. Sí, pero aquí hay, y aquí yo conozco personajes que yo le deseo que no lo vengan a buscar de la FBI porque están vinculados a todo ese tema. Bueno, pero en la acusación específica de Lula da Silva es de haber favorecido con tráfico de influencia a 2 grandes empresas de construcción del Brasil, a la Odebrecht. A la Odebrecht, famosa, sí. Y la otra siempre se me escapa. Petrobras. No, Petrobras es con el gas. Obra de ingeniería. Pero bueno, ahorita me acordé. El asunto es que aquí no hay que probar nada. Nada más hay que pedir la lista de las obras que se vienen haciendo en los últimos años. Aquí son todas hechas por Odebrecht. Todas hechas por Odebrecht, sí. Entonces aquí va a aparecer una contraparte de esa acusación a Lula. Bueno. Y Lula es miembro del Diálogo Interamericano. Sí. Sí. Entonces, ahí hay muchas implicaciones de finalmente, de eso que nosotros hemos conversado tanto, de quienes ejercen el poder mundial. Y el poder mundial se sustenta a base de ¿qué? De dinero, como usted la llama, la plutocracia internacional. Sí, esa estructura que yo he tenido por lo menos la oportunidad de detectarla en distintas formas, ¿no? Pero la más completa se llama el Comité de los 300. Ah, sí, el Comité de los 300. Sí, usted me lo enseñó, la composición del Comité de los 300, es bastante impresionante. Con su organigrama, sí, es bastante impresionante. Sí, y según esa relación aparece entonces presidiendo la reina de Inglaterra. Amiga mía, pero se nos acabó el tiempo, desgraciadamente estos 25 minutos netos se van muy rápido cuando se trata de un tema y una conversación interesante como son las que siempre tenemos con usted. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. De verdad, quisiéramos ver cómo va a evolucionar esto, porque yo no creo que esto se acabó aquí. Esto pinta de otra manera, porque esas
protestas que se están produciendo con relación a OSOE, casualmente son entidades que de alguna forma están vinculadas a la USAID. Bueno, pues nos despedimos por el momento, seguiremos la próxima semana, vamos a ver qué nos depara el fin de semana. Les hablo Leopoldo Payán, Anita. Hasta luego.